El camello número 20 no tiene amarras, las cuerdas invisibles. En un oasis perdido entre dunas infinitas, una caravana se prepara para pasar la noche. Los 20 camellos que los acompañaban eran atados cuidadosamente, como era costumbre, para evitar que se extraviaran en la vastedad del desierto. Sin embargo, el camello número 20 tenía un defecto: no tenía cuerdas ni amarras. Maestro, dijo uno de los discípulos, este camello está suelto, pero no tenemos cómo amarrarlo. ¿Qué haremos? El maestro, un hombre de mirada tranquila y voz serena, sonrió. No se preocupen, hagan los mismos movimientos como si estuvieran atándolo, y no se moverá. Aunque desconcertados, los discípulos obedecieron. Simularon pasar una cuerda alrededor del cuello del camello, hicieron nudos imaginarios y dieron suaves palmaditas en su costado, como si aseguraran que todo estaba bien sujeto. A la mañana siguiente, los discípulos se sorprendieron al ver que el camello 20 seguía inmóvil, como si de verdad estuviera amarrado. Maestro, no quiere levantarse, dijo uno de ellos. El maestro asintió con calma. Hagan los mismos movimientos, pero ahora simulen que lo desatan. Este camello no camina porque cree que está atado. A palos no lo lograrán, porque la cuerda no está en su cuello, sino en su mente. Los discípulos siguieron las instrucciones y, para su asombro, el camello se levantó dócilmente y comenzó a caminar junto a los demás. Al caer la tarde, mientras avanzaban por el desierto, uno de los discípulos se atrevió a preguntar: Maestro, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el camello actuó como si estuviera atado, si nunca lo estuvo? El maestro respondió: así funciona nuestra sociedad. Nos atan con cuerdas invisibles, costumbres, miedos, prejuicios y falsas creencias que aceptamos sin cuestionar. Nos acostumbramos tanto a esas amarras que, incluso cuando desaparecen, seguimos actuando como si estuvieran allí. Ese camello es un espejo de nosotros mismos. El discípulo frunció el ceño, reflexionando. ¿Y cómo podemos liberarnos de esas cuerdas, maestro? El maestro se detuvo y señaló el horizonte infinito. Primero debes darte cuenta de que la cuerda no existe. Luego debes atreverte a caminar por tu cuenta, sin esperar a que alguien te desate. Es un camino difícil, porque muchas veces preferimos la comodidad de la cuerda que la incertidumbre de la libertad. La caravana continuó su marcha, y aunque las dunas se alzaban iguales unas tras otras, para algunos discípulos el desierto ya no era el mismo. Habían comenzado a ver las cuerdas invisibles en sus propias vidas, y la semilla del despertar había sido plantada. Mientras la caravana avanzaba por el interminable océano de arena, los discípulos permanecían en silencio, inmersos en sus pensamientos. Las palabras del maestro resonaban como un eco persistente en sus mentes. Debes darte cuenta de que la cuerda no existe. Uno de ellos, llamado Darín, no pudo contenerse más y se acercó al maestro. Maestro, dijo con voz insegura, ¿cómo puedo saber si estoy atado? ¿Cómo distinguir las cuerdas reales de las imaginarias? El maestro, sin detener su paso, respondió: ¿te sientes libre, Darín? Darín frunció el ceño. A veces sí, pero otras siento que debo seguir las reglas, los caminos trazados, las expectativas de otros. ¿Eso significa que estoy atado? El maestro se detuvo y giró para mirar a su discípulo. Las cuerdas invisibles no siempre son evidentes. A menudo las confundimos con el deber, la tradición o incluso el amor. Pregúntate, ¿lo que haces lo haces por ti o por miedo a lo que otros pensarán? Si la respuesta es lo segundo, estás atado.
Darín bajó la mirada. Entonces, ¿cómo rompo esas cadenas, esas cuerdas? El maestro sonrió, una sonrisa llena de paciencia. Primero observa. No puedes cortar lo que no puedes ver. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están atrapadas porque nunca se detienen a mirar sus propias cadenas. Pero tú ya has dado el primer paso al hacerte esa pregunta. Esa noche, mientras el fuego de la caravana crepitaba bajo las estrellas, los discípulos se reunieron alrededor del maestro, buscando respuestas. Otro discípulo, Camil, habló: Maestro, si reconocemos nuestras cuerdas y logramos romperlas, ¿qué sucede después? La libertad no es también aterradora, el desierto es vasto y caminar sin rumbo puede llevarnos a perdernos. El maestro sintió. La libertad da miedo porque implica responsabilidad. Ya no puedes culpar a nadie más por tu camino. Muchos prefieren las cuerdas porque les dan una sensación de seguridad, pero recuerda, esa seguridad es solo una ilusión. La cuerda no protege al camello, solo lo mantiene quieto. Entonces, ¿cómo caminamos por el desierto sin perdernos?, preguntó Camil. El maestro tomó un puñado de arena y la dejó caer entre sus dedos. El desierto no tiene caminos, pero tampoco tiene límites. Lo que debes encontrar no es un sendero, sino una brújula interna. Esa brújula es tu propósito, aquello que te da dirección. Una vez que lo encuentres, no importa cuán vasto sea el desierto, siempre sabrás hacia dónde ir. Con el paso de los días, los discípulos comenzaron a ver el desierto con otros ojos. Las dunas ya no eran solo obstáculos que superar, sino metáforas vivientes de sus propias vidas, constantes cambios, alturas y caídas, sin principio ni fin aparente. Darín, en particular, comenzó a cuestionar su pasado. Recordó cómo había seguido los pasos de su padre, cómo había elegido el camino más aceptado, cómo había callado su propia voz en favor de las expectativas ajenas. Cada recuerdo era una cuerda que lo ataba y una a una empezó a desatarlas. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba, Darín se acercó al maestro con una nueva determinación en sus ojos. Maestro, creo que estoy empezando a ver las cuerdas, pero hay una que no puedo soltar, el miedo a fallar. ¿Cómo enfrentó eso? El maestro lo miró fijamente. El miedo a fallar es una cuerda poderosa porque te hace creer que el error es el fin del camino. Pero déjame preguntarte, Darín, ¿qué sucede si caes en la arena? Me levanto, respondió Darín, algo desconcertado. Exacto, dijo el maestro con una leve sonrisa. Caer no es el problema, quedarse en el suelo lo es. No temas fallar, teme no intentarlo. Cada caída es una lección y cada lección corta una cuerda. Cuando la caravana finalmente llegó al próximo oasis, algo había cambiado en los discípulos. Ya no eran los mismos que habían partido. Cada uno, a su manera, había comenzado a desatarse, a ver las cuerdas que antes eran invisibles y a caminar con pasos más firmes. El maestro, observándolos desde la sombra de una palmera, sonrió para sí. Sabía que su trabajo no era liberar a los camellos ni a los discípulos, sino enseñarles a liberarse a sí mismos. El desierto, con su vastedad infinita, no era solo un lugar físico, era una metáfora del mundo y de la mente. Y en ese mundo la verdadera libertad no estaba en romper todas las cadenas de golpe, sino en aprender a caminar sin miedo, paso a paso, incluso cuando las cuerdas aún fueran visibles. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.